abogado penalista Julio Espinosa. Buenas noches y bienvenido. Diana, encantado. Usted es el abogado del señor Efraín Goldenberg, que estuvo inmerso en el caso Cócteles, ¿no? Así es. Que luego ese juicio se anuló, ahora se ha retrotraído, etapa intermedia, y el fiscal José Domingo Pérez vuelve a presentar una acusación, pero esta vez el señor Goldenberg ya no está en curso en el tema. Antes estuvo y con un pedido de condena de 7 años. ¿Esta vez ya no está? Así es. A ver, la Fiscalía ha emitido el día de ayer, se conoció un requerimiento, se llama mixto, porque ha acusado a algunos, específicamente a 16 personas, y ha excluido, o sea, ha pedido el archivo sobre seguimiento a específicamente 21 personas. Dentro de ellas está el señor Efraín Goldenberg, un ciudadano exministro de Economía de nuestro país, cuya única imputación y cuyo único hecho increíblemente generado por la Fiscalía como un posible delito fue haber realizado un aporte de 27.000 soles absolutamente formal, absolutamente bancarizado. Este hecho jamás podía revestir un delito de lavado de activos, menos aún con la agravante de organización criminal, mucho menos. Y bueno, finalmente el fiscal ha emitido, como en el caso de las otras 21 personas, un pedido de archivo. Sin embargo, Diana, no hay nada que resaltar, ni agradecer, ni saludar, sino por el contrario cuestionar, sino por el contrario objetar, llamar la atención, porque significa que en total, al día de hoy, la Fiscalía ha archivado el caso, ha excluido del caso en total, se ha excluido a 27 personas. Las 21 personas de ayer ya excluidas, más los abogados que el año pasado, conjuntamente con el doctor Ores, fueron excluidos. 27 personas excluidas de un total de 41 acusados. Significa que casi el 60% de personas comprendidas en este proceso fueron incluidas de manera arbitraria. Significa que el 60% de personas que fueron comprendidas y llevadas a un juicio como el que hemos visto, que tuvo que caerse por mandato del Tribunal Constitucional, fue un juicio que nunca debió llevarse. Y esas personas, porque son personas de carne y hueso, no estamos hablando de un expediente, estamos hablando por no hablar del señor Goldenberg, estamos hablando, por ejemplo, hay un campesino de la Selva Norte que por hacer un aporte fue procesado, una secretaria, un personal administrativo del partido fue procesada. Ahora, ¿quién le devuelve a estas personas los años? No, porque claro, el señor Goldenberg, esto empieza en el año 2018. Así es. Son 7 años. ¿Quién le devuelve años de vida, de esfuerzos? ¿Qué edad tiene el señor Goldenberg? Al día de hoy, increíblemente, ha estado concurriendo juicio teniendo 95 años. 95 años. Respecto del cual el fiscal estaba pidiendo 7 años de pena privativa de libertad. O sea, es lo más inaudito que ha existido en la historia. Un hombre de 95 años le piden una condena de 7 años, o sea, a los 102 años iba a terminar su condena. Realmente es insólito. ¿Qué hubiera pasado en otros países? No sé, en Europa, en Estados Unidos, el señor Goldenberg, aquí en el Perú, a sus 95 años, ¿podría demandar a la Fiscalía o a los fiscales por presunto daño moral o por No qué? solamente el señor Goldenberg, todas las personas que han sido excluidas de este caso y que, a diferencia del señor Goldenberg, hay casos mucho más graves. Hay personas, en este caso, que han sufrido prisión, que han estado encarceladas cerca de 3, 4, otras 6 meses. Y ahora el fiscal nos dice, bueno, me equivoqué, cometí un error y entonces los excluyo. Y eso merece en otros países, en otros países del primer mundo, así como de esta región, existen normas claras que sancionan el error judicial. Y ¿de qué manera? El error judicial se sanciona a través de un procedimiento para indemnizar, para reparar, por ejemplo, por retenciones arbitrarias a los ciudadanos o las personas que han sido sometidas a procesos injustos, pero no es solamente un tema económico, porque el señor Goldenberg o cualquier otro ciudadano no va a accionar o no accionaría por verse beneficiada con un tema de carácter monetario, sino básicamente sancionar, cuestionar para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Debería el sistema activar los mecanismos necesarios
para dictar las medidas correctivas para que esto no vuelva a sucederse y lamentablemente con los años de experiencia que tenemos en este tipo de litigios, podemos decir que esto que ocurre en este caso complejo, lamentablemente sucede en muchos casos en nuestro país. Entonces, no hay nada que impida, es decir, no hay en el Perú una norma que pueda sancionar esto que usted llama como el error judicial, o sea, ¿es impunidad? Sí, existe la ley de indemnización por error judicial y específicamente en su artículo 2 dice, entre otros casos, por detenciones arbitrarias, que sería el caso. Pero el señor Goldenberg fue detenido. No, él jamás fue detenido, pero sí fue de alguna manera sometido a lo que se denomina la pena del banquillo. 8 años sometidos a un proceso arbitrario. A eso voy, o sea que la ley es solo para los que fueron detenidos, pero ¿qué pasa con las personas que han perdido su trabajo? Una secretaria, como usted decía, un campesino. Hay abogados, hay campesinos, hay la personal secretaria, la señora administrativo. Fujimori, que ni siquiera dicen que estuvo en la campaña. ¿Qué hacen esas personas que tampoco tienen los recursos para poder sostener demandas de este tipo que son costosas? Bueno, no son gratis. hay que demandar, la ley no puede ser una camisa de fuerza y hay que demandar que las autoridades primero apliquen esa norma que es casi una norma muerta en el Perú. No se conoce sentencia importante por error judicial e indemnización, pero creo que llegado este momento, los jueces que deban resolver casos como estos tienen que pensar en que hay situaciones clamorosas, como las que han venido sucediendo en este caso, y que esperamos no se vuelvan a repetir. Bueno, pero para la detención, pero no pasa nada con las personas que estuvieron años esperando una decisión. Lamentablemente, la ley peruana tiene ese vacío. La ley de indemnización por error no sanciona a las personas procesadas de manera arbitraria o negligentemente errónea. No existe, pero creo que será materia de algún tipo de reforma que se tenga que hacer para poder atender también ese tipo de situaciones graves. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia en el final de hoy y por aclararnos estos temas. Muchas gracias, doctor Espinosa.